El Señor les bendiga. La palabra es Dios. Siempre repetiré esta frase en mis videos porque eso es lo que he aprendido. Que Dios les bendiga. Vamos a complementar el tema. El Espíritu Santo es la palabra. Los invito a tomar las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3. Siempre nos vamos a basar en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer este versículo y dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Allá en Génesis también nos habla. Ahí dice que el Señor dijo, sea la luz, y fue. Y así todo fue creado por la palabra de Dios. Hay un cántico muy bonito que lo entonamos acá en Colombia, especialmente acá en Nariño, en Pasto, que dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, dice la palabra. El cántico. Y es así, o sea, el Espíritu, o sea, la palabra, se movía sobre las aguas, diciendo hágase los cielos, hágase la luz. Y finalmente, allá nos habla en Génesis que Dios formó del polvo de la tierra, formó a Adán y sopló en su nariz aliento de vida, que nos creó a imagen y semejanza de Dios. Y esa semejanza, esa imagen, esa semejanza a Él es la inteligencia, el poder hablar, el poder pensar. En nuestra mente podemos formar en la palabra, en la mente, en el pensamiento, podemos formar cosas hermosas, ¿cierto? Y si con un pintor, ¿cierto?, con su pincel comienza a formar, a pintar. Y eso es lo que hizo Dios, la palabra, el verbo. En San Juan 1:1 nos dice la palabra del Evangelio: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces lo volvemos a leer el versículo y nos dice, por la fe, y en el anterior video decíamos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces dice, por la fe entendemos. ¿Por la fe en qué? Que está fundamentada por la palabra de Dios. La fe entendemos. Los que leemos la palabra de Dios entendemos haber sido constituido el universo. El universo es todo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo no veo lo que pienso, lo que tengo pensado acá. El arquitecto, él diseña acá, ¿cierto? Le dicen, el dueño de un lote le dice a un arquitecto, le dice, yo quiero la casa así, así, así. ¿Y qué hace él? Diseñarla. Y eso fue lo que hizo Dios, diseñar este universo. Nos diseñó a nosotros, a su imagen y semejanza. Y esa es la diferencia entre los animales, las demás criaturas y nosotros, que nos dio inteligencia. Somos unos seres pensantes. Gloria al Señor. Entonces dice, ahora aquí en la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, ignoran, o sea,
Cuando dice estos, ¿quiénes? De pronto, pues todos los que no escuchamos la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, hace 19 años comencé a escuchar la palabra de Dios. Fui sanado de una enfermedad, fui sanado de muchas enfermedades, que eso en otro video les daré el testimonio, que por el Señor haber hecho un milagro en mi vida es que yo le busco. Todos los que somos fanáticos del Evangelio, de la palabra, es por eso, porque hemos llegado al Señor Jesucristo con enfermedades incurables. Hemos llegado desahuciados, hemos llegado enfermos, hemos llegado, bueno, sin ganas de vivir muchas veces. Gloria a Dios. Bueno, no es el tema, ¿no? Estamos mirando que el tema es que el Espíritu Santo es la palabra. Entonces, el espíritu del mundo es el que corrompe. El espíritu del mundo, ¿cierto? La palabra, el mal consejo, los vicios, bueno, las inmundicias del mundo son las que corrompen. Pero la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios, ¿cierto? Es la que santifica. Dice, estos, o sea, le habla al que ignora, ¿no? Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por eso es que yo siempre digo a las personas y les pregunto, ¿qué podemos hacer sin palabra? ¿Qué podemos hacer sin palabra? No podemos hacer nada. Por tanto, la palabra es Dios. El Espíritu Santo es la palabra. El espíritu del mundo, pues, es todo lo que es contrario a ¿qué? Al Espíritu de Dios. O sea, contrario a la palabra. Es la palabra la que purifica nuestro espíritu, nuestra alma. Por eso leíamos en el anterior video, leíamos la palabra que decía en Ezequiel 36:27. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Siempre trataremos de hacer los videos cortos para más facilidad de subirlos a los medios de las redes sociales y para poderlo por WhatsApp, por todos los medios que sea posible, porque quiero compartir esto, si es posible, al mundo entero. Compartir de que Jesucristo es la palabra. Lo que se encarnó en el vientre de la bienaventurada y bendita Virgen María fue la palabra, el verbo se encarnó en ella. Y cuando el verbo, la palabra de Dios, se encarna en nosotros, se encarna el Espíritu de Dios. Se encarna Dios en nosotros. Gloria al Señor. Bueno, por este momento terminamos este video y continuaremos haciendo el discernimiento de la palabra de Dios. Y a través de estos videos vamos a llegar a conocer a Dios. Ese es el propósito de estos videos, llegar a conocer a Dios. Que el Señor les bendiga.